buenas noches y bienvenidos en este programa más de Criterios. Viernes 15 de octubre, estamos cerrando semana ya a un pasito del tan esperado fin de semana. Pero ojo, hay que cuidarnos siempre y respetar las medidas de bioseguridad para no contagiarse de COVID-19. Iniciamos con esto: mascarilla puesta siempre y correctamente. Nada en la barbilla, nada andarlo como que es arete, sino cabal cubriendo la nariz y boca. El distanciamiento físico, más de 1.5 metros de distancia entre persona y persona, y por supuesto el correcto lavado de manos. En esta noche, amigos televidentes, tengo el honor nuevamente de presentar a nuestro invitado. Él es un gran amigo de casa y también vamos a tratar un tema que usted necesita conocer, sobre todo si tiene hijos, y cuáles son las proyecciones para el año 2022. Está con nosotros el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Buenas noches, licenciado, qué gusto que esté con nosotros nuevamente. Buenas noches, un saludo muy especial a nuestros televidentes y por supuesto un agradecimiento especial a usted, una felicitación por este programa tan exitoso que estamos siempre aquí disfrutando. Y por supuesto a la orden para poder tocar estos temas que nos apasionan de la educación. Así es, perfecto. Licenciado, hoy cerramos el año escolar, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, hay una calendarización que ha presentado el Ministerio de Educación donde se destina que con este día viernes 15 de octubre se cierran las clases y que las próximas semanas, que son 2, se destinan a semanas de recuperación o de retroalimentación escolar para los estudiantes que no han alcanzado el mínimo de competencias que exigen los tiempos actuales para poder promediar y poder establecer la promoción del estudiante. Estas 2 semanas de igual forma se van a trabajar semipresenciales. Es correcto. Tenemos la continuidad educativa que debe de finalizar con la modalidad en la que ha elegido el padre de familia a partir de abril de este año, para poder finalizar este año escolar 2021. Algunos terminarán virtual, otros terminarán presencial, otros combinado con la semipresencialidad y otros con la opción que se ha dado a llamar pues tercera opción, que es la que no es ni presencial ni virtual, sino que es una modalidad alternativa. Ok. Licenciado, ya para entrar en la proyección para el próximo año, dejemos primero en claro cómo cerramos este año, un año bastante controversial, sobre todo porque en un momento se abrieron nuevamente las clases semipresenciales y ya ahora para cerrar el año los contagios fueron al alza. Y un tema bastante importante para los niños también, el cuidado de ellos, que no haya contagio en las aulas. ¿Cómo cerramos este año escolar, licenciado? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, digamos que es un año escolar 2021 menos doloroso que el año 2020. No es que el año 2019 fuera el año ideal, porque ya presentábamos serias dificultades en el sistema educativo, pero pues digamos que si quisiéramos regresar a la normalidad, así llamada entre comillas, tendría que ser a la normalidad que suspendimos en el año 2019. Una cosa difícil de entender es que hemos contribuido mucho y gracias al señor Presidente de la República hemos tenido una vacunación efectiva en nuestro país. Pero digo lamentable porque hemos tenido un programa efectivo de vacunación, pero hemos tenido más contagios y más fallecimientos. Entonces, el análisis ahí es bien difícil porque lo que esperábamos era lo contrario. Si había más vacunación, esperábamos menos fallecimientos y esperábamos menos contaminación, pero había más infectados, según la curva que está presentando. Cualquiera podría decir, bueno, y si no estuvieran vacunados, estuviéramos peor. Podría ser una arista importante de análisis en ese sentido. Sin embargo, este año 2021, a comparación al año 2020, el haber retornado un porcentaje importante de estudiantes a la presencialidad ha significado para el sistema educativo lograr mejores resultados académicos, mejores productos educativos que el año 2020, que fue 100% presencial prácticamente, después de marzo que se suspende la presencialidad. Esto trae un análisis importante porque el sistema educativo vive o subsiste
de acuerdo a la producción académica que este sistema provee a la sociedad. Sí. Y en nuestro país, pues el tema de la producción académica tiene que ver con la calidad del servicio educativo que se da, ya sea este público o sea privado. O sea, no podemos esperar productos exitosos de educación cuando los procesos o los servicios no lo son. Habría entonces que analizar qué tanto los productos educativos que hemos tenido en el año 2020 y en el año 2021 podrán servir como una base suficiente para poder avanzar en el proceso educativo del año 2022 en adelante. Por ejemplo, ¿cómo puede el televidente analizar este punto? Bueno, si el escolar del primer grado 2020 no alcanzó las competencias mínimas en ese año por las condiciones que ya conocemos, sí, su oportunidad es alcanzarlas en el año 2021. Pero si no las alcanzó en el 2021, ni siquiera las que tenía que alcanzar en el 2020, su oportunidad es que las alcance en el 2022, por poner un ejemplo. Sí. Entonces, como quien dice, tiene 3 intentos para poder superar las deficiencias o las limitantes que pudo haber tenido hace 2 años. Pero también es obligado pensar cuáles son las condiciones que en el año 2022 van a permitirnos estar en mejores, digamos, ánimos y en mejores ambientes para poder llevar a cabo un proceso educativo que nos garantice mayor rendimiento académico, mayor rendimiento técnico y mayor rendimiento actitudinal en el estudiante que vamos a egresar en el año 2022. Y ahí es donde la Asociación de Colegios Privados estamos haciendo nosotros un análisis muy importante y una propuesta muy importante al sistema, en donde estamos buscando que la presencialidad, en primer lugar, reporte mayor porcentaje de participación que la virtualidad. Okay. Esa es una de las estrategias que se proponen, digamos, de primera mano. Para el año 2022. Para el año 2022, como puntos de honor. Claro, esto no depende específicamente solo del padre de familia ni solo del Estado. Esto depende de otras variables, de repente, que ni las manejamos nosotros. Por ejemplo, la curva de contagios. Sí, sí, claro. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de repente se pueden ver hasta obligados a cerrar la presencialidad si se fuera de las manos la curva y estos picos fueran a la alza, y digamos, indeteniblemente. Entonces, en ese sentido, esa propuesta es lógica, es justa, pero de repente no es tan viable de acuerdo a las condiciones que podamos tener para el inicio del año 2022. Al finalizar este año 2021, las autoridades de educación han reportado que vamos a iniciar el año 2022 como hemos finalizado las modalidades educativas propuestas en el año 2021. Sí, eso es bueno porque no hemos retornado a la virtualidad 100% del año 2020. Sí. Pero no es tan bueno porque podríamos obtener las mismas deficiencias reportadas en el año 2021. Podría ser mejor si nos anunciaran que el padre de familia tiene la oportunidad de poder elegir la presencialidad como una prioridad educativa. Pero si al padre de familia le seguimos dando la opción de que la virtualidad sigue siendo un derecho de modalidad educativa, el padre de familia de repente, no necesariamente porque necesite la virtualidad como una opción educativa, la va a utilizar, sino que la va a utilizar también por otras razones que no son necesariamente por las razones de contagio o fallecimientos de COVID reportados, sino por otras razones que no son propias de la pandemia, sino propias de la situación personal o la situación individual del hogar. Sí. Y ahí es donde vemos nosotros el peligro de los productos educativos que estamos sacando como sistema. En el caso de las competencias, licenciado, hay diferentes factores que es lo que yo me gustaría que lo desglosáramos.
que aquí no es de buscar culpables, sino Claro. que hay diferentes factores que, por ejemplo, el niño que está en su casa está recibiendo la clase virtual y de repente hay algún distractor, hay algo que también impide esa comunicación, como la falta de internet, una mala señal, y esto son lo que nos está provocando que haya como esa falta de competencias en los estudiantes. Es correcto. Sí, bueno, la multimodalidad o la, digamos, esta opcionalidad que hay del padre de familia en elegir la metodología que va a utilizar para la continuidad educativa, eso es parte de, digamos, las variables que puedan limitar o puedan, digamos, optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mire, el resultado de la educación tiene a la base diferentes condiciones para poder decir si vamos a obtener productos educativos, digamos, deseables, ideales. Parte por, primero, digamos, el estudiante y sus fortalezas, o sea, los presaberes. La base, pues, educativa que trae para el nivel que estudia. De ahí se parte, de ese perfil del estudiante que ingresa al nivel que estamos atendiendo. Después de esa base, la otra condición indispensable es quien enseña, la capacidad que puede haber en el así llamado docente, instructor o técnico que administra los aprendizajes del nivel o de la disciplina. Y otra condición son los factores asociados. Estos factores asociados que tienen que ver con el ambiente que circula alrededor de los dos actores que acabamos de mencionar, del estudiante y del docente. Sí. Y aquí hay múltiples variables que estudiar. Si nos vamos a la variable del estudiante, pues ahí tenemos que ver el ambiente familiar, el ambiente social, el ambiente educativo previo al que estamos atendiendo, el ambiente religioso juega un papel importante, el ambiente, digamos, de la situación socioemocional del propio estudiante. Son mínimo estas variables que contribuyen o no contribuyen a llevar a cabo un proceso de enseñanza óptimo. Y si nos vamos a la variable del que enseña, el docente, pues tiene que ver ahí muchas variables más, pero mínimo las mismas que acabamos de mencionar del estudiante, o sea, la capacidad que tiene el docente para aportar al sistema, en tanto que esta capacidad cognitiva, procedimental y actitudinal del docente sirva o no sirva para la enseñanza. Okay. Obviamente también el otro factor importante es el factor del ambiente institucional, que sería un tercero. Okay. El tercero, o sea, donde se enseña qué factores contribuyen o no para un producto educativo que estamos buscando. Okay. Entonces, en este sentido, a la base de estos tres componentes hay todo un ambiente digamos, causal que provoca una calidad de enseñanza diferente a otra. O sea, por eso es que el sistema educativo privado es tan distinto y tan diverso, en tanto que usted puede buscar el mismo servicio educativo, pero se lo van a dar de diferente calidad. Ok, perfecto, licenciado. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Con mucho gusto. Así que no nos cambie, amigos televidentes, porque seguimos conversando sobre este tema importante para todos. Y sobre todo si usted tiene pues, un hijo, algún sobrino, es importante que lo conozca. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Sambar,
una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos, amigos televidentes, conversando con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández. Un tema bastante importante que todos conozcamos, cómo está y cómo ha venido desarrollándose en este periodo post-cuarentena, porque la pandemia aún sigue en nuestro país y, por supuesto, a nivel mundial. El sector privado también ha presentado diferentes variables. Licenciado, ¿verdad? Es correcto. Cuando se inició este año escolar 2021, no sé si tenemos datos o porcentajes que nos permitan tener esa diferencia de cuando se inició a cómo lo estamos cerrando. Porque la matrícula me imagino que fue un número bastante elevado y después se pudo haber presentado una deserción escolar. ¿Cuáles son los datos? Es correcto. Bueno, antes del año 2019, digamos 2018 para atrás, teníamos un periodo de 8 años en el que habíamos manejado una matrícula como sector privado educativo de alrededor de unos 250,000 estudiantes. 250,000. Sí. Después vinimos bajando de 250, 240, 230, 225. Nos comenzamos a mantener como por ahí 225,000 en el año 2019. En el año 2020 tuvimos menos de 225,000, pero no menos de 210,000. Okay. Entonces, todavía manejamos arriba de 200,000 estudiantes en el año 2020. En ese periodo se cae la matrícula, por razones que ya conocemos de pandemia, 2020. Sí, claro. Y cerramos el año 2020 con una cantidad bastante limitada de estudiantes. Casi que no cerrábamos con los 200,000 estudiantes. ¿Sí? Y con esa misma base empezamos el año 2021, con casi 200,000 estudiantes. Cerramos este año con un porcentaje, digamos, de deserción, o sea, de estos 200,000 estudiantes, en un 60% de colegios privados se reporta una deserción entre el 1 y el 14%. Y en el 40% de colegios privados se reportaba cero deserción, o sea, no había deserción en ese momento. Esto es reportado a septiembre de 2021. Todavía a septiembre de 2021 se están aplicando esfuerzos y hoy que se cierran las clases, el 15 de octubre de 2021, estamos por volver a explorar mediante nuestro monitoreo mensual cuál ha sido la condición de final de año 2021 en cuanto a números de estudiantes así matriculados y que finalizaron el año escolar y que de repente en algún momento se reportaron como deserción, pero que pudimos volverlos a incorporar al sistema. En ese sentido, nosotros consideramos que mínimamente el año 2021 estaríamos cerrando con no menos de 195,000 estudiantes en el sector educativo privado de El Salvador. Por supuesto que los colegios privados se han, reconvertido para poder avanzar en toda la creatividad que pueda haber para poder estabilizar la matrícula, en tanto que podamos, retener al estudiante en el aula y podamos mantener, aquella motivación, porque ya sea la modalidad virtual, la modalidad presencial o semipresencial, sea un sistema o una modalidad de educación que le quede a la medida al estudiante y que le contribuya a su deseo de superación académica, técnico o actitudinal. En ese sentido es que los colegios privados estamos caminando. Ok, licenciado, me gustaría, tal vez se puede como desglosar esto de la deserción
a fin de conocer si uno de los factores para que se diera este fenómeno fue la clase semipresencial o esta multimodalidad de enseñanza, si ese ha sido un factor que pues tuvo un mayor puje para que hubiese esta deserción, ya que para el 2022 entendemos que esta va a ser la forma en que se va a iniciar el año escolar para el 2022, licenciado. Mire, la decepción, digamos, que se puede llamar depresión de matrícula, ¿verdad? Se reporta específicamente por multicausal las razones por las que abandonan el sistema los estudiantes. Pero sí hemos estudiado que nuestro monitoreo nos reporta entre el 1 y el 4% de los así desertados por la razón de migración. O sea, entre el 1 y el 4% de los estudiantes que están fuera del sistema educativo en el año 2021, su razón es que ya no están en el país. O sea, eso va a ser irrecuperable, sí, a menos que lo deporten, ¿verdad? Pero va a ser irrecuperable. Sin embargo, entre el 1 y el 10% de los estudiantes que han abandonado el aula en los colegios privados, sí, puede haber una recuperación del estudiante en retornarlo al sistema, sí, y poder promoverlo. Pero entre este 1 y 10%, la principal razón por la que han abandonado el sistema educativo es por la característica que presenta la multimodalidad, esto llamado semipresencial. Sí. No le es motivador ni al padre de familia ni al estudiante mantenerlo en un sistema virtual. Y no necesariamente es porque carezca del dispositivo, ni porque carezca de la conectividad, sí, sino porque la metodología que se ha de emplear obligatoriamente para llevar a cabo el servicio educativo es una metodología que no le merece confianza a este hogar, a este padre de familia, a este estudiante. Confianza de lograr los aprendizajes, las competencias que están buscando tener para poder ascender al grado inmediato superior. Esas son las razones más fuertes. Obviamente que algunos habrán abandonado el aula porque su situación económica no se lo permite, sí, o porque han buscado, otras opciones de vida que no son estudiar, más que todo en educación media. Se han visto obligados a abandonar las aulas por trabajar. Pero estos no son porcentajes altísimos en nuestro sistema educativo privado. Ok, entonces, licenciado, esto nos permite, ¿qué proyecciones tenemos para el 2022? ¿Las matrículas se van a abrir? ¿La mayoría de colegios va a abrir matrícula para el 2022 o qué va a pasar? Mire, los colegios habilitados para funcionar en el año 2021, el 100% de colegios ya abrió matrícula para el año 2022. ¿El 100%? El 100% de colegios. Okay. Sin embargo, de este 100% que ha abierto matrícula allá por el mes de agosto, septiembre y que mantiene abierta la matrícula todavía en octubre, de este 100% de colegios habilitados para abrir matrícula, habilitados quiere decir que el Ministerio de Educación ya les ha dado el permiso, sí, de creación y funcionamiento para ello. De este 100% de colegios, en septiembre, nuestro monitoreo nos reporta que hay 8 de cada 100 colegios de estos que, si bien es cierto, pudieron haber abierto matrícula para el año 2022, pero que están en la posibilidad de no abrir el año escolar 2022. O sea, que 80 colegios en el país están en la posibilidad de cierre para el año 2022. ¿Qué es lo que los lleva a esa posibilidad de cierre? Lo primero que los lleva a esa posibilidad de cierre es la insostenibilidad financiera para cada institución educativa privada, en tanto que cada uno de ellos ha presentado suficientes dificultades de sobrevivencia institucional, en donde los ingresos que se obtienen son demasiado bajos en comparación
a los gastos o a los egresos que tiene el colegio para poder mantenerse. En ese sentido es que se está pensando en cerrar, porque aquí la posibilidad de subsidio o de buen tino para poder administrar este sistema en donde los gastos son mayores a los ingresos, la única salvación que se tiene es que el Estado hubiera podido subsidiar, como se ha subsidiado a tanta gente en el país o a tantas empresas, pero a las instituciones educativas privadas muy poco apoyo se les ha dado financieramente, quiero especificar, de parte del Estado. Es cierto que Bandesal anunció un subsidio el año pasado de un mes, por ejemplo, de pago de planilla, el subsidio del aumento del salario mínimo que se está dando en este año, por ejemplo, que comenzó el mes pasado. De repente, pues, los préstamos de Bandesal que se han anunciado para los colegios privados también específicamente. Pero tengo que ser claro, el subsidio del mes de planilla no fue para todos los colegios privados. No todos calificamos para poder tener. Habían diferentes requisitos. Exactamente. Lo otro es que el subsidio para el aumento del salario mínimo que se ha anunciado para este año, tampoco todos los colegios privados calificamos. Y para los préstamos y subsidios que ha anunciado Bandesal, específicamente para colegios, ha sido muy limitado el número de colegios que ha logrado calificar para que le aprueben un préstamo o para que le aprueben un tipo de privilegio financiero de parte de Bandesal. Porque los requisitos que se piden son prácticamente como que usted diga, yo le voy a prestar dinero solo a los colegios que estén bien, porque los colegios que están mal no les puedo prestar porque desconfío de que me paguen porque están mal. Sí, claro. Entonces, ante esa situación, aquí prácticamente los subsidios o los préstamos de Bandesal son para empresas que están muy bien. O sea, es una medicina financiera para alentados, no es una medicina financiera para enfermos financieramente, así llamados. Ok. Licenciado, nos vamos a la siguiente pausa comercial, así que no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con más, amigos televidentes, conversando con el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Estábamos hablando sobre reportes para el mes de septiembre, finalizando casi el periodo escolar 2021, pero este reporte arrojaba un dato bastante controversial. Casi 80 colegios privados, estamos hablando que podrían cerrar su matrícula para el año 2022. Pero hace falta, licenciado, y no me dejará mentir, un reporte oficial de este mes de octubre, ¿verdad? Es correcto, corresponde la última semana de octubre el monitoreo de final del año escolar. Y después solo nos queda el mes de noviembre, que es el monitoreo de matrícula inicial del año 2022. Para poder establecer, digamos, líneas de acción del año escolar 2022. En el reporte de octubre del año 2021 esperamos tener una radiografía con valores, digamos, absolutos o relativos de cómo finalizamos, digamos, en términos de matrícula, en términos de aprobados, de reprobados, y en términos también de la calidad de educación que estamos nosotros
digamos, comparando 2021 con 2020 y 2019, que son los años comparables, Sí. Años de cuarentena, años de post-cuarentena, como lo acaba usted muy bien de mencionar, y el año, digamos, que interrumpimos la presencialidad. Este reporte de octubre lo vamos a dar a conocer en la última semana de octubre, para poder conocer, digamos, la radiografía, por lo menos de los centros educativos privados del país. Para nosotros es importante medir el comportamiento de las diferentes variables que están en el ambiente del sistema educativo privado, porque esto nos da como la posibilidad de ir, digamos, lineando proyectos educativos a futuro que puedan ser asertivos. Por eso nuestros centros educativos privados, casi que, bueno, con todo lo que ha pasado, podríamos pensar que los colegios privados iban a morir más, ¿verdad? Porque realmente hemos sido todavía mucho más, digamos, contagiados de la enfermedad financiera. Sí. Y ese contagio de enfermedad financiera a todas las empresas del país les ha pegado. Sí, pero los colegios privados tenemos muchas más debilidades y más vulnerabilidad financiera que otras empresas en este país, porque somos la única empresa privada a la cual el cliente es el que pone el precio del servicio. Eso no pasa en ninguna empresa del país ni del mundo, pero aquí sí pasa porque los diputados pues así lo han querido. Entonces, en ese sentido consideramos que es importante recalcar que la medición tiene una razón de ser, y es corregir los errores y establecer nuevos proyectos. Si no, ¿para qué medimos? Sí, exactamente, sí, para claro. eso. El dato esperamos, licenciado, y yo espero que así sea, porque vamos al siguiente punto. Si hablamos de casi 80 y que esperamos ese reporte para final de este mes de octubre, que ese número reduzca, porque voy al apartado, ¿qué va a pasar con los estudiantes de estos colegios? La forma en que se les va a avisar, miren, no hay matrícula para el 2022, ¿cuál va a ser su procedimiento y pues su camino a seguir para continuar su estudio? Bueno, es correcto. Mire, hay una ley específica, la Ley General de Educación, en la que establece de que 3 meses antes o 90 días antes de iniciado el año escolar debe de comunicársele al padre de familia de si el colegio va a continuar o no el próximo año abriendo matrícula. Esa es una ley que hay que cumplir. Sí. Y si el año escolar 2022 va a empezar el 15 de enero, por ejemplo, del año 2022, pues tendría que 3 meses antes habérsele dicho al padre de familia. O sea, prácticamente hoy tendría que vencerse el plazo para poder avisársele al padre de familia. Por eso es que nosotros tendríamos que hacer el monitoreo a final del año 2000, a final de octubre del año 2021, para saber quiénes avisaron hoy que ya no continúan el próximo año. Y entonces el padre de familia con ese tiempo dispone para poder buscar otra opción en la cual matricular a su hijo. Por eso la ley contempla ese derecho también de que el padre de familia pueda decidir en dónde, en qué casa de estudios mejor cree que su hijo pueda, digamos, formarse y poder promoverse. En ese sentido, creemos que es una ley justa y que pone en orden el sistema educativo privado y que pone también en facultad de cumplirle derechos al estudiante de la educación, y también cumple con la facultad de que también los centros educativos puedan, digamos, cerrar, ¿verdad? Digamos, legalmente, técnicamente, administrativamente, la institución. No es lo más recomendable para un país que esté cerrando oportunidades de desarrollo, porque los centros educativos son centros de desarrollo. Son centros de desarrollo de todo tipo, de formación, son centros de desarrollo laboral, son centros de desarrollo actitudinal, porque se forman valores, son centros de desarrollo técnicos, porque es donde se facultan a los, digamos, las carreras técnicas de bachillerato y se certifican. Son centros de desarrollo de preprofesionalización, porque son donde se forman a los estudiantes que van a las universidades, y son centros de desarrollo de competitividad laboral,
y de educación superior. Sí. Entonces, si nosotros quisiéramos verlo de una forma muy objetiva, el Estado debería ser el principal preocupado porque estos centros de educación no cierren y brindarles todos los apoyos necesarios, cualesquiera que fueran, para que pudiéramos tener un país, digamos, en más justa razón de sobrevivir con instituciones educativas privadas. Sí. Pero eso no está pasando. Bueno, tampoco pasó antes, pero hoy es cuando más debería de dársele apoyo a los centros educativos y no lo estamos viendo en el parte, digamos, privada. Al contrario, estamos recibiendo de repente muchas exigencias que cumplir, pero pocas, digamos, disponibilidades de recursos para poder cumplir con esas exigencias. Ahí es la realidad que estamos enfrentando, más otras condiciones que no están favoreciendo el sistema educativo privado de El Salvador. Ok, licenciado, antes de cerrar este bloque me quedo con unas palabras que usted mencionaba también en una entrevista televisiva y precisamente sobre el apoyo de parte del gobierno al sistema público y lo que se debería hacer también con el sistema privado. Pero en cuestión del sistema público mencionaba que la entrega de una computadora es la solución educativa. Sí. Pero no del sistema educativo. Es correcto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podríamos comprender? Muy bien. Bueno, para lo que en nuestro país es un boom, para otros países es una cosa normal y tradicional. La entrega de una computadora aquí se ha visto como una cosa y que era inalcanzable, y de repente sí es cierto, porque ante el fracaso de un proyecto que se llamó Un niño, una computadora, sí, de la gestión anterior, este gobierno lo que ha hecho es cumplir con ese proyecto que no cumplió la gestión anterior. Pero en libros estaba ahí escrito que iban a darle una computadora a cada niño, sí, en la gestión anterior, pero esta gestión se ha cumplido con ese proceso. Al menos en la mayoría de estudiantes se ha entregado, en la mayoría de docentes se ha entregado, casi no es que el 100% de docentes públicos, y en la mayoría de estudiantes públicos se ha entregado la computadora. Sí. ¿Y por qué digo que es una solución, digamos, educativa? Pero no. Porque es parte, la computadora es un recurso, digamos, que apoya la mejor producción del conocimiento. Eso está clarísimo, sí, nadie puede ir contra ello. Una buena herramienta. Es la herramienta, correcto, sí. Pero esto no es la solución del sistema, porque a la base del sistema lo que tenemos como principales soluciones son planes educativos o políticas de educación a largo plazo sostenibles. Esa es la principal base. La computadora es una parte de ese gran sistema de planificación. Y después de esa planificación del sistema, lo que debe sustentar es la organización del sistema. Entonces, si usted le da una computadora a todos los estudiantes públicos del país y a todos los maestros públicos del país, soluciona el problema de un recurso, pero no soluciona el sistema. Porque si el sistema no tiene un plan que sustente la viabilización de ese recurso llamado computadora, la sostenibilidad como herramienta de trabajo para el docente y herramienta de aprendizaje para el estudiante, entonces va a fracasar la entrega de esa computadora, como fracasó en Guatemala, por ejemplo. En Guatemala esto lo hicieron antes y lo hicieron en tiempo de pandemia, pero el proyecto fracasó en Guatemala de la computadora porque el sistema no estaba cimentado sobre una planificación eficaz ni sobre una organización eficaz del sistema. No digo que aquí no tengamos esa organización ni que no tengamos esa planificación, simple y sencillamente no la conocemos. Okay. Al menos no conocemos la que quisiéramos tener. ¿Y cuál es la que quisiéramos tener? Una política de educación a largo plazo, okay, pero que no sea parche. Porque un parche es que usted hable de políticas de educación a largo plazo, de educación superior. Entonces usted lo que está haciendo es garantizando el techo de la educación. Sí. ¿Sí? Y usted me puede decir qué pasa con una casa que tenga solo techo y no tenga paredes y no tenga fundación. ¿Y entonces dónde queda educación inicial? ¿Dónde queda educación parvularia? ¿Dónde queda educación básica? Entonces yo creo que ahí el sistema en sí necesita una computadora, pero más que una computadora,
necesita una planificación, una organización y, lo último, necesita un financiamiento. Pero no solo un financiamiento, porque mucho se ha dicho aquí que debemos de invertir más en educación, debemos de invertir mucho más en porcentaje del PIB en educación, pero no va a garantizar tampoco un sistema educativo eficaz o eficiente con que le demos mayor porcentaje de inversión en educación si no se controla la inversión. Como dijo una economista por ahí, ¿de qué sirve que en el presupuesto digamos que le vamos a dar 1.000 millones de educación al año al sistema si le vamos quitando poco a poco y nos vamos finalizando con una inversión de 700 millones al año? No tiene sentido. Entonces una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se hace. Ahí el sistema queda nulo. Ok, perfecto. Licenciado, rápido nos vamos a la pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos con el último bloque de nuestro programa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos, amigos televidentes, ya con los últimos bloques de nuestro programa, conversando con el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Licenciado, en temas ya meramente de la pandemia, pero para el año 2022, entendemos y conocemos todos que la vacunación ya está habilitada para los niños mayores de 6 años en adelante. Esto no quiere decir que en términos de grado en los colegios estamos hablando de parvularia, prepa, 6 años. Parvularia 6 años. La cartilla de vacunación o en sí la vacunación va a ser obligatoria para que pueda ser matriculado. Bueno, el tema de la cartilla de vacunación o tarjeta de vacunación así llamada siempre ha estado presente en el expediente de estudiante. Ya sea que se matricule en un centro educativo público o privado. O sea que pedir esa cartilla no ha sido un pecado nunca. Y hoy tampoco lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Verdad? ¿Y por qué se pide esa cartilla de vacunación? ¿Por qué siempre se ha pedido? Cuando usted estudiaba creo que se la pedían a su mamá para que a usted no lo pudieran volver a vacunar. Porque pues si el pinchón todo el mundo se le corría, ¿verdad? Es que cuando uno veía a la enfermera con ese hielera que entraba ahí, a uno decía, ya vienen a vacunar, y todos los niños lloraban, y otros hasta se ponían helados, otros se desmayaban, y el niño decía, yo aquí tengo mi tarjeta de vacunación, yo ya me vacuné, decía el niño, para que no lo volvieran a vacunar, ¿verdad? Entonces, esa tarjeta siempre ha sido, digamos, un requisito documental, como le piden la parte de nacimiento, la constancia de conducta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero que no la presentara tampoco era motivo de negarle la matrícula al estudiante de esa tarjeta de vacunación. O sea, si usted la presentaba, bueno, y si no la presentaba, se asumía que usted no estaba vacunado. Como él no presentaba la tarjeta de vacunación, póngale la vacuna, le decían a la enfermera. Y entonces ya haga cola aquí, niño, y ya cúbrese el brazo y ya pues la vacuna. Entonces, el mismo modelo es para la vacuna. Entonces, con esta vacuna del COVID, nosotros no estamos obligando a nadie que se vacune, ¿verdad? Yo creo que en ese momento que di esa declaración, este medio de comunicación, que es un medio serio y yo lo respeto mucho, digamos que interpretó mal o le dio lugar a otras palabras que yo no había dicho, ¿verdad? Lo que me sorprende es que la señora ministra de Educación o el Ministerio de Educación le da valor a las declaraciones que hace este periódico, que las hace mías,
y es un periódico que el presidente de la República todos los días le da menos valor, pero la señora ministra de Educación le dio un valor importante a ese periódico y esas noticias que sacaron. Pero bueno, sus razones tendrá ella porque cree más que el señor presidente en esos periódicos. Sin embargo, nosotros no hemos dicho en ningún momento que si no lleva tarjeta de vacunación no se va a matricular, jamás. Y tampoco hemos dicho que si no está vacunado, el niño no va a tener derecho a la educación, jamás. Es más, nosotros somos los principales, digamos, interesados en que nuestra matrícula crezca y no vamos a crear obstáculos al padre de familia para no matricular. Es totalmente incoherente para una institución educativa pensar en eso. Y yo les pido a mis amigos televidentes que les quede clarito. No estamos nosotros pidiendo tarjeta de vacunación como requisito de matrícula. Lo estamos pidiendo como algo normal. Sin embargo, estamos de acuerdo en que estén vacunados y estamos luchando porque eso pase. Ok, con esa claridad nos vamos a la siguiente pausa para que cuando regresemos las conclusiones del programa. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa. Licenciado, entonces las proyecciones para el año 2022 son favorables o desfavorables completamente. Nosotros tenemos que pensar optimizadamente, digamos que el año 2022 va a tener mejores resultados que el año 2021. No podemos tener un pensamiento fatalista ni planificar para un fatalismo. Tenemos que planificar para un optimismo del año 2022. Y creemos que las condiciones, si bien es cierto, no son las mejores que quisiéramos tener para poder actualizar o viabilizar el año escolar 2022, pero tenemos que luchar contra todas aquellas, digamos, variables que amenazan nuestro sistema educativo. Y en ese sentido creemos que podríamos tener mejor matrícula, mejor cobertura y mejor calidad de servicio, que es lo que todos estamos buscando. Reducir el ausentismo escolar, reducir la deserción escolar, reducir la repitencia escolar y reducir la extraedad escolar. Con esos propósitos para el año 2022, un sistema educativo debería estar robustamente fundamentado sobre un plan institucional que el padre de familia pueda comprar. Y en esas condiciones estamos. Y reconfirmando, no se va a solicitar obligatoriamente una vacunación o cartilla para que se pueda matricular. No se va a solicitar. Lo que estamos solicitando es que busque el colegio y lo matricule el estudiante ya, porque todos tenemos ya la matrícula abierta para todos los padres de familia y en todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación media. Perfecto. Licenciado, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Siempre es un gusto. Muchas gracias y le deseo lo mejor siempre. Muchas felicitaciones. Que Dios lo bendiga. Gracias, licenciado. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. No sin antes cerramos el programa agradeciendo a cada uno de ustedes por estar siempre pendiente de la señal positiva de Canal 8 y por supuesto de este programa y también de este servidor. Yo agradezco enormemente a la productora Mix de Medio porque hoy es su último día que estoy acompañándoles, así que muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, porque si no es por usted, esto no sería posible. La próxima semana estará con ustedes alguien más acompañándoles como siempre en este espacio, 8 de la noche, de lunes a viernes. Pero mientras tanto, yo le agradezco todo lo que nos ha podido vivir en estos tiempos. Feliz noche y feliz fin de semana.